Yo, para mí es extraordinario, ha sido con el capote, con la muleta y con la espada, ha sido, no te voy a decir el mejor de la historia, pero yo creo que ha sido uno de los mejores de la historia. El niño sabio de Cama era Paco Camino y así pasó a la historia. Porque dominaba los terrenos, las pausas, los tiempos, las distancias y parecía que llevaba 20 años toreando. Yo me atreví a escribirle: Camino, ¿qué destino tuvo el toreo en tus manos? No se podía conjugar un Litri sin Aparicio y un Aparicio sin Litri, era la pareja perfecta. Por tanto, único año de la historia del toreo, el año de 1950, en el que se dieron en España más novilladas que corridas de toros. El Litri es un toreo un poco chulesco. Miguel era una persona muy culta, muy preparada, y yo creo que al final era eso, era un embajador de la cultura, ¿no? Diego Puerta no solo es un torero valiente, sino que también es muy buen torero. Era de escalofrío. Camino le decía: compadre, déjate ir un poquito. Pero era por eso, porque él se arrimaba y él decía o por la puerta grande o por la puerta de la enfermería. Pero mi padre tenía mucho arte, mi padre a la hora de torear, las chicuelinas eran preciosas. Fueron tres personas que marcaron una época muy bonita y una época gloriosa del toreo en aquella época. Bienvenidos. Hoy en El Legado vamos a conocer la historia de tres toreros de raza que triunfaron durante muchas décadas en la plaza. Tres maestros que fueron rivales en el ruedo, pero fuera han tenido una gran amistad, tanto que al final fueron hasta compadres. Tal era su unión que dos de ellos eligieron el mismo día para reaparecer en los ruedos y hacer el paseillo más difícil de sus vidas, porque tenían que darle la alternativa a sus hijos. Conocidos como el niño sabio de Camas, Diego el Valor o el Litri, compartieron triunfos dentro y fuera de nuestras fronteras. Bienvenidos al legado de tres toreros de raza. Bienvenidos al legado de Paco Camino, el Litri y Diego Puerta. De estos tres grandes, hoy nos acompaña el hijo de uno de ellos. Es torero, siguió los pasos de su padre, ha paseado también su arte por grandes cosos y tenemos el honor de recibir en el legado y en este plató a Rafa Camino. Bueno, qué bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Claro, yo vivo para arriba. ¿Tú vives para arriba? Pues te estás equivocando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y sobre todo en un homenaje a mi padre, claro. Hombre, nos hace muchísima ilusión que estés aquí para hablar de la figura de tu padre y hablar de la figura de otros toreros que para ti como torero y como hijo de torero fueron referentes, ¿no? Sí, porque mi padre era íntimo de Diego Puerta, luego del Litri también, pero tenía más con el maestro Puerta y traer muchas tardes juntos, eran compadres y bueno, pues nada, se llamaban todos los días, tenían un pique en el ruedo increíble, y siempre me contaba mi padre que decía, cuando estaba en el callejón, decía Diego Puerta: Paco, ¿tú cuántos camiones de paja has comprado? Dice, yo 2, dice, yo 4. Luego decía, ¿y cuántas vacas tiene? Y dice mi padre, yo 200, y yo tengo 400. Así, y decía, yo tengo, ¿cuántas ovejas tiene? Y dice, tú primero. Claro, que si no se le adelantaba. Bueno, yo tuve la suerte inmensa en esta casa de hacer un documental que se llamaba El último cartel, donde pude conocer a tu padre, pude conocer al Litri padre. No recuerdo muy bien, que creo que sí, que también estaba Diego Puerta. Eran otra estirpe de toreros. Yo no sé, siendo hijo de Paco Camino, cómo tú tienes el valor de decirle quiero ser torero, porque él era muy particular. Bueno, peor fue a mi madre, pero puedo decir a mi madre. Mi padre dijo, venga, pero para ser torero de los buenos, aquí no me vengan a hacer chufla, como decía mi padre. Chufla. Y no, surgió en un tentadero que había en casa. Y yo, papá, voy a bajar a torear. Y dice, ¿tú no has cogido un capote en tu vida?
Digo, quiero salir. Y me vio y le dice a mi madre, ¿este niño dónde ha estado? Este niño torea por algún lado seguro, porque esto no es normal, eso se hereda de los genes. Y dije... ¿Y no habías estado en ningún lado? No, nunca. Entonces ya empezó a meterme vacas por ahí, no sé qué, y cuando cumplí 15 años me regaló matar un novillo en la finca. Y ya ese año fue cuando conocí yo al Litri, porque nos pusieron juntos en la Arena de San Pedro a Litri por edad, a Litri Aparicio y a mí. Julio Aparicio lo conocía del colegio, iba conmigo al colegio, las maravillas, que le echaban todos los días le echaban, no quería estudiar. Y ahí conocí a Litri, entonces ahí mi padre se fijó en Miguel, dice, coño, qué pareja, uno tremendista de rodillas para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuál, y tú con más clase y tal. Pueden funcionar. Entonces, al año siguiente, el Litri padre no quería. Joder, qué peleas tenía con el pobre hijo, madre mía. Y dijo, ya te puedes arrimar el Litri padre, si no, al tractor. Al tractor, o sea, a que no se iba a ganar la vida. ¿Al campo? Al campo. A trabajar. Y entonces ya el año siguiente debutamos sin picadores, toreamos 25 novilladas sin picadores, ganamos cada uno 1 millón de pesetas de aquella época para hacernos el debut con caballo, los trajes de luces, porque íbamos vestidos con los trajes de nuestros padres. Bueno. No teníamos nada. Yo me acuerdo perfectamente de la cantidad de tardes, claro, yo soy de tu generación, claro, de la cantidad de tardes que mi tío me llevaba a veros a vosotros. Claro. ¿Tú sentías, yo no sé en qué momento tú fuiste consciente de que tu padre era una gran figura del toreo? No, yo desde siempre, porque es que tú imagínate, en el salón de casa, ahí en el Serrano, él ponía películas de estas, que no había vídeos, claro, de estas de cine, y ponía una pantalla y venían banderilleros, venían apoderados, venían jugadores del Madrid de aquella época. A conocerlo. Sí, desde el Bosque, te hablo de Santillana, Amancio, y claro, yo sabía las películas que me quedaba obnubilado, yo decía, esto no lo puedo hacer yo nunca. Conocí a tu padre ya muy mayor, y era un tipo serio, imponía muchísimo. Joder, yo no sé si como padre era diferente, pero imponía muchísimo. Era de pocas palabras, pero las palabras que decía justas, las clavaba. No sé si a ti esa responsabilidad de no ser el chufla, ¿no? De por lo menos honrar tu apellido, mira, ¿no? Que eso se... Yo siempre lo he dicho, tenía más miedo a él que al toro. Porque el día que salían las cosas... Yo no he tenido mucha suerte con los toros, nunca he indultado al toro en mi vida. O sea, es que no me han puesto un poco difícil. Pero ya un día que le llamé, digo, dice, ¿qué? Digo, pues mira, papá, he cortado 4 orejas. Y dice, el Litri, 1. Pues los toros también tienen rabo. Digo, joder, no te quedas contento con nada, coño. O sea, que no se puede. Yo no te voy a llamar más, que te llame mi tío. Así era. Bueno, ya te he contado que yo tuve la suerte de hacer, yo creo que de las últimas entrevistas a tu padre, hace mucho tiempo, se llamaba El Último Cartel. Logramos en esta casa reunir a grandes toreros alrededor de una mesa para hablar de cómo estaba el toreo en ese momento. Y él nos hablaba de su infancia. De esta manera hablaba de su dura infancia. Yo era de todo, porque yo me enganchaba, me daba igual ir a la panadería que ir a hacer peón de albañil o hacer mandado o coger hierba para las vacas. Yo me apuntaba a todo, porque en mi casa era una familia humilde y al ser humilde pues había que dar callo, ¿no? Ahí en ese gran cartel, he dicho El Último Cartel, pero es el gran cartel, como se llama el documental, él tuvo una infancia dura, ¿no? Él, según me dijo, me contaba a mí, era panadero. O sea, se levantaba a las 6 de la mañana y se iba a hacer pan y traía lo poco que ganaba, lo traía a casa. Y mi tío Rafael Mayor trabajaba en una constructora, de albañil, bueno, que había entonces, hasta que se hizo torero y ya empezó a ganar dinero ya de novillero. Y bueno, pues hasta a la familia adelante, claro. Rafa, vamos a comenzar el programa con la historia de tu padre, ese niño de camas que trabajaba para ayudar a su familia, que él mismo nos lo contaba. Con tan solo 10 años se escapó en ese tren para buscarse la vida como torero, buscando un sueño. Él encontró una oportunidad y triunfo en los ruedos para sacar a su familia adelante. Lo bautizaron como el niño sabio de camas y se convirtió
en uno de los toreros más importantes, influyentes y admirados del siglo XX. Y para reconocer qué había detrás de esa gran figura del toreo, hemos quedado con una de las personas que mejor lo conoció, su hijo. Bueno, Paco, Francisco, sí, ¿qué tal? no hay mejor sitio para hablar de tu padre que aquí en las ventas. Porque es su plaza estandarte, digamos, ¿no? Es donde más ha triunfado y donde más la han querido, sinceramente. Y además ha Es sido un homenaje para él. de los toreros que más veces han salido por la Puerta Grande, ¿12? 12 veces. 12 veces. Y consecutivos. Y consecutivos. Años consecutivos, sí. Era el rey de Madrid. Era, pues sí, el rey de Madrid, claro. Si te parece, nos sentamos y vamos Vale. a hacer un recorrido Genial. por la vida del gran Paco Camino. Cuando tú naciste, tu padre era una auténtica figura ya del toreo. Estaba en plena figura del toreo, claro. ¿Y tú eras consciente de eso? No, yo fui consciente ya un poco más hacia adelante, ¿no? Pues a lo mejor tenía yo 10, 12 años, era consciente, luego tan chico así con 6, 7, 8, pues no te das cuenta prácticamente de nada. ¿Cómo era cuando se quitaba el traje? Pues un padre sensacional y una persona estupenda. Pero era un padre ausente porque claro, en aquella época era una época muy dura. Yo, vamos, recuerdo que le veíamos muy poco porque date cuenta que era viaje para arriba, viaje para abajo. Y luego llegaba, que a lo mejor descansaba de octubre a noviembre y en diciembre rumbo a América. Entonces prácticamente pues no le veíamos. ¿Y él os inculcó ese amor por los toros? No, lo que pasa es que nos enseñó a respetarlo, lógicamente. Yo soy un hombre del campo. ¿Y tú conoces la historia de tu padre? ¿A él le gustaba hablar de su vida? Yo he visto alguna entrevista de él y me ha sorprendido porque él parecía una persona muy humilde, no se daba importancia a lo que había conseguido, lo que significaba él para el mundo del toro. Es que siempre fue muy humilde, siempre, y sus comienzos, pues imagínate, una familia en camas, pues bueno, que se tenían que buscar cómo fuese pues, la vida. Y de hecho ha dicho que él no tuvo juventud, él no pudo disfrutar porque con 14 años ya estaba... Claro, ya estaba toreando. Ya estaba toreando. Y antes de eso, pues trabajó en panadero, también de mozo de esto de obra, ¿cómo se llama eso? Y claro, y luego a los 14 a torear, o sea que en realidad poca infancia hubo, ¿no? La infancia de Paco Camino es la infancia marcada por un niño que es hijo de un banderillero de camas y en la que se respiraba el toreo. Y entonces yo me iba a entrenar a la Pañoleta, a entrenar a ver al Cobo, al Pío, y veía cómo toreaba uno, cómo toreaba otro, pero yo siempre sentado, yo no estaba nunca toreando ni nada, yo toreaba luego solo en mi casa. Esta es una de las primeras imágenes que se tienen de él, agosto de 1954. Camino tiene 13 años y muestra orgulloso las orejas y el rabo que acababa de conseguir en un pueblo de Badajoz. ¿Qué crees tú que ha aportado tu padre al mundo del toreo? Por ejemplo, la inteligencia que tenía él delante del toro, que es muy difícil pensar delante de un toro, pues no la ha tenido nadie para mí, y esa difícil facilidad que tenía, es que es todo muy complicado. Entonces yo creo que lo que más le tiene que llegar a la gente, o lo que llega a la gente ahora, es esa cabeza tan privilegiada que tenía, ¿no? Que todo, el niño sabio de camas le llamaban, ¿no? Así, con 16 años, imagínate con 30. Es un apodo que se lo puso un crítico taurino, Gonzalo Carvajal, y es un apodo que la verdad es que le viene a la perfección, ¿no? Y es que cuando era un niño, cuando era un adolescente, él se vistió de luces por primera vez con 14 años, luego debutó con picadores con 18, pero ya en esos momentos asombraba por la mentalidad que tenía, por el conocimiento, porque dominaba los terrenos, las pausas, los tiempos, las distancias, y parecía que llevaba 20 años toreando. Entonces este crítico taurino dijo: este niño ya nacido sabido es el niño sabio de camas. Yo creo que no hay mejor frase o mejor sentencia que acompañe a lo que ha sido él, porque ha sido inteligencia pura y dura delante del toro. A él no le hacía mucha gracia porque había muchos amigos, así que ya pues le decían: oye, sabio, y él les molestaba eso: oye, sabio, que sabio, ni que nada. Paco Camino tomó la alternativa en Valencia el 17 de abril de 1960 y a partir de ese momento comenzó su carrera como figura del toreo.
Una de las personas que mejor lo conocía, el torero Macareno, fue testigo de sus éxitos dentro y fuera de la plaza. Cuando le preguntamos a los hijos de Paco quién era la persona que mejor podía hablarnos de su padre, todos nos dijeron lo mismo, Macareno. Así que aquí estamos. Sí. Hombre, he estado mucho tiempo con él, nos conocíamos bastantes años y después hemos tenido mucho contacto. Porque ¿cómo os conocisteis vosotros? Bueno, pues yo conocí a Paco precisamente el día de mi alternativa en Valencia. También me dio la alternativa Diego Puerta. Sí. Y de testigo era Camino. Y después en Madrid me confirmó Camino la alternativa y de testigo el Viti. Ese día de la alternativa, ¿él te dijo algo? ¿Te dio algún consejo? ¿Recuerdas algún momento que te llegara? Bueno, que me deseaba la misma suerte que quería para él, ¿no? Paco Camino, desde que debuta como novillero en plazas como Zaragoza, como Valencia, que es donde él forja su trayectoria al comienzo, ya es un torero destacado. Pero en cuanto toma la alternativa empieza a competir con los que estaban en lo alto, el Viti con Diego Puerta. O sea, la importante categoría de Paco Camino como torero la adquiere desde que toma la alternativa, ya llega al escalafón de un torero figura del toreo. La carrera de Paco Camino estuvo llena de éxitos. Dicen que llegó a torear más de 5.000 toros. Pero no solo triunfó en España. Camino cruzó el charco hasta México, donde lo acogieron como el sucesor de Manolete. En concreto, en ese año, en 1963, en Ciudad de México había 2 plazas de toros. Cortó un rabo en el mes de enero en la Plaza México. Después le anunciaron en el coso del toreo, que así se llamaba el coso de 4 Caminos. Tuvo una tarde en la que la espada, que luego lo solucionó y fue un titán con la espada. La espada le impidió cortar las orejas, cortó solo una oreja, pero cómo sería la locura de esa tarde y las sensaciones que despertó Paco Camino, que cuentan las crónicas que le dieron 6 o 7 vueltas al ruedo con esa oreja en la mano. Esto ya no es entendimiento entre el torero sevillano y la afición mexicana, esto ya es casi romance. A partir de ahí no dejó de ir ya ningún año, sumó temporadas. Él mismo lo reconocía, de auténtica intensidad, ¿no? De tener 90 tardes en España, irse a América, no solo México, en todos los países en los que se torea en América, Perú, Venezuela, Colombia, y sumar otras 60 tardes en América. Pues hablando de toros y diciendo que le gustó mucho el 7º toro, pues justamente a Paco Camino, ¿no? Bueno, lo presento, introducing Carl Paco. ¿Tu padre es inglés? ¡Vaya! ¿Cómo anda usted en inglés, matador? Mal, no sé. Fatal. Oiga usted, ¿cómo hablan los inglés, el inglés los andaluces? Dígale usted, you are beautiful. A ver. ¿Cómo? You are beautiful. You are beautiful. Él vivió una época donde los toreros eran auténticas estrellas, ¿no? Tenían muchísimo éxito, hacían películas. Él hizo también alguna película, ¿no? Hizo una película, sí, una que hacía de fraile, yo no sé cuánto. Malísima la película. ¿Sí? Bueno, malísima no, regular. Vamos a ponerla en regular, ¿no? No se llevó ningún Oscar ni nada. ¿Y qué te gustó? Pues hombre, también era muy chico, pero la he visto también hace poco y me parece una película entrañable y muy divertida, y además él está muy bien. ¿Quién eran los rivales de Paco Camino dentro de la plaza? ¿Él tenía rivales? Bueno, rivales todos. Puerta no se dejaba ganar la pelea por nadie. O sea, que eran muy amigos, pero también competían. No, competían total. En un toro de Puerta, le hace Puerta un quite a su toro y le tocaba Camino. Y le hace Camino un quite por chicuelina, me acordaré mientras viva. Y Diego Puerta coge el capote, le pide a Hermoso Espada el capote, dame el capote. Y se va para el toro y se echa el capote a la espalda. Mira, y le pegó una voltereta, le pegó un volteretón. Y dice, y dice Camino en el callejón, eso es lo que yo quería que lo cogiera. Verá ahora cómo va a venir mi compadre. Camino, Puerta se los quería comer. Y le cortó la oreja al toro y dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Como todos esos toreros, tenía no solamente un carácter fuerte, sino que tenía un orgullo y un poquito de soberbia que les obligaba a no quedar por debajo de nadie. Hay un tema que te tengo que preguntar también, el carácter de Paco Camino, porque hay unas imágenes de un enfrentamiento con Palomo Linares en Televisión Española, sí, que esas son míticas. Pero vamos, ese día, la verdad, yo no le echo las culpas a Paco, ¿no? Camino ese día, lo único que digo, hombre, este muchacho
que es una cosa que decimos mucho en Sevilla, ¿no? Lo de muchacho es muy... Pero el otro se lo tomó mal. Se lo tomó mal. Se lo tomó como que le estaba menospreciando, exacto, ¿no? Y el otro se arrancó para él, pero como ves, bueno, en la entrevista, pues él estaba tan tranquilo, o sea, él no se alteró para nada, se alteró fuera. También tú, sí, porque fuera, ¿qué pasó? Eso ya no lo vimos. Bueno, pues fuera, porque que Paco llamó a Palomo y le dio una. ¿Le dio una? Le dio una y ya lo separaron. Ah, pero que llegaron a las manos. Sí, llegó a las manos de Paco. Se adelantó camino. ¿Sí? Se adelantó. ¿Eso te lo ha contado él? Sí. ¿Él te contó alguna vez cuál fue la tarde que más le llenó? Él tuvo muchísimas grandes tardes, pero ¿hay alguna que él recordara especialmente? Pues, bueno, él recuerda mucho de cuando era novillero en Zaragoza, que empezó, eso le trae muchos recuerdos bonitos, ¿no? Y después, hombre, la famosa corrida de la Beneficencia de Madrid, que mató 7 toros, y fue un éxito increíble, ¿no? Se ofrece a los políticos a torear esa corrida de beneficencia, que por entonces era benéfica, toreó completamente gratis, y los políticos, evidentemente, que una máxima figura como Paco Camino quisiera echar el resto, torear 6 toros en solitario en la que era la corrida más importante del año en Madrid, pues evidentemente no lo dudaron. Eso fue por delante, pero es que luego la corrida acabó siendo un éxito rotundo. Paco Camino demostró todas sus facetas como un gran capotero, un gran lidiador con la muleta, con su mano izquierda, un gran estoqueador. Cortó un total de 8 orejas, que actualmente es el récord de orejas cortadas por un matador de toros en una sola tarde en Madrid. ¿Cómo sería la cosa? Que después de torear los 6 toros, todavía quiso un poquito más y regaló un sobrero. Al final acabó lidiando 7 toros, 8 orejas y dejando una tarde para la historia de esta plaza y para la historia de la tauromaquia. Torero, capote y toro. Torero, capote y toro, los tres han quedado dormidos. La giralda que te mira como niña enamorada. Lanza el vuelo sus campanas cuando te vio torear. Hubo una cornada, que no fue a él, que sí que le afectó mucho, porque él presenció la acogida de su hermano. Hombre, claro, en la plaza. ¿Eso cómo fue? Eso iba él, Joaquín, que se llamaba su hermano, iba de banderillero con él. Es como si se hubiera muerto él, porque Joaquín y él eran uña y carne. En la plaza no se enteró que estaba muerto, pero después se lo dijeron. Porque la acogida no fue tan grave, o sea, él fue a la enfermería. Sí, no fue mortal. O sea, entró casi muerto ya. Pero no le dijeron nada a él, ¿no? Mató al toro, y entró a la enfermería y ya se enteró. Y entonces estuvo 2 años retirado. Miedo de volver a los infiernos. La muerte de su hermano pues lo marcó un poco, ¿no? Se llevó unos pocos de años pues que no era el camino que conocíamos, ¿no? Antes, ¿no? Era más retraído, más con mucho dolor en su alma, ¿no? Y eso pues para que esa herida se le cerrara tardó mucho tiempo. Le afectó muchísimo. ¿Y consiguió reponerse y volver a torear? Consiguió reponerse, torear y seguir siendo figura del toreo. ¿Él recibió también muchas cornadas? Bastante, sí. Y además algunas muy graves. Recibió bastante y algunas muy, muy graves. ¿Es verdad que incluso más de una vez le llegaron a dar la extrema unción? Sí, en Bilbao creo. Sí, eso, es que ya estaba Sí. Tenía y ya... además, una de las transfusiones que le pusieron, le pegaron una hepatitis y bueno, y eso pues le ha llegado hasta el final, ¿no? No se le curó. Con los percances que sufrieron otros toreros, a lo mejor Paco Camino es verdad que tiene 2 muy graves, pero hay otros toreros que, bueno, si se puede utilizar este término, le ganaron en cornadas. Lo que sí me han dicho que era un artista ha sido con las mujeres. Bueno, pues me imagino. Bueno, me imagino que no me lo quieres contar. No, hombre, no, esas intimidades no me gusta contarlas. Pero es verdad que se casó 3 veces y él tenía éxito con las mujeres. Sí, hombre, Paco era un hombre guapo, simpático, y era, bueno, pues le atraían a las mujeres, ¿no? ¿Él podría estar a la altura con el tema de las mujeres como Luis Miguel Dominguín o eso era palabras mayores? Luis Miguel era distinto. Era distinto. Paco no decía nada ni nada, ni lo que te acabo de decir, que él no era ligón, a él lo ligaban. Sí, ¿no?
Ya no estás más a mi lado, corazón. Él se casa con una mexicana, ¿no? Norma Gaona, sí. Con Norma Gaona, una mujer guapísima. Muy guapa. ¿Y qué pasó ahí? Pues nada, pues que no cuajó ese matrimonio. ¿Tuvo un hijo? Y tuvieron un hijo. Y al cabo de unos meses a Norma Gaona no le iba esa vida de estar ella recluida en un cortijo. El caso es que el matrimonio tarifó y el hijo que tenían pues terminó llevándoselo ella a México. El chico se hizo torero, aunque no tuvo suerte. Luego se casó con María Ángeles Sanz. Sí. Que tuvo 3 hijos. 3 hijos, claro, Rafa, María Ángeles y Francisco. ¿Cómo era como padre? ¿Qué relación tenía él con sus hijos? Bueno, una relación buena, lo normal, lo único que los hijos se separaron un poco de él, lógicamente, cuando, bueno, pues abandonó a su madre y se casó otra vez, ¿no? ¿Cómo era la relación de vosotros una vez que ya se separa de tu madre? ¿Estuvisteis...? Hombre, es buena relación con nuestros tira y afloja, ¿no? Pero como no en este caso concreto, con muchas familias, ¿no? Cuando normal. Hay un tema de estos, pero yo siempre he mantenido una buena relación con él. Ha habido cabreos, descabreos, broncas, no broncas, pero eso como en todas las familias de España, vamos, del mundo. Pero vamos, una relación bastante buena. En 1982, a los 33 años, Paco Camino decide cortarse la coleta. Un momento histórico que pudo presenciar otro grande de la fiesta, el Soro. Ese día el cartel era el maestro Paco Camino, el maestro Pedro Moya, el niño de la Capea, y un servidor, Vicente Ruiz Soro, en Valladolid. Y bueno, y lo que recuerdo del maestro, su señorío, cómo pasó por la fiesta dejando un legado tremendo y marcó las pautas de cómo tenía que ser el toreo. Y tú, mirando a todos lados, por si alguien ha llorado, y tus ojitos tan mojados no han secado, y tú... Y se retira, ¿y cómo es la vida de tu padre? Pues nada, pues se retira y pues al campo. Al campo. Al campo, pendiente de su ganadería y bueno, pues al campo, que es lo que le gustaba en realidad, más que estar en Madrid. Bueno. ¿Tú llegaste a verlo torear? Yo le vi torear en Nimes, cuando le dio la alternativa a mi hermano, ahí que es la primera vez que le vi de luces. Bueno, la primera y la última, claro, ya no le volví a ver más. ¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo lo Pues recuerdas? muy impactante porque, claro, date cuenta que tenías a un hermano y a un padre, ahí abajo, pasando miedo, yo no sé, yo sí. Entonces, pues una experiencia muy bonita porque, oye, se fletaron aviones incluso para ir para allá, Iberia, no sé cosas. Es que fue un acontecimiento histórico en el toreo, o sea, no se había visto nada igual en el toro. Entonces, pues me quedo con un recuerdo que fue espectacular. I want to thank you for giving me the best day of my life. Y tuvo la vida bien hasta que el año pasado fallece. El año pasado, en julio, pues, el hombre, pues, le tocó morirse. Ya estaba mal. Ya cada día estaba más delgado, comía menos y le afectó mucho ya lo de... Empezó el hígado a decir, bueno, que ya hasta aquí llegué. He durado mucho tiempo, ¿no? ¿En los últimos años tuviste tu oportunidad de pasar tiempo con él? Sí, lo que pasa es que como él ya estaba malito y tal, pues a mí me da mucha pena verle así, entonces tampoco iba yo mucho, las cosas como son. Él cuando se muere, el mundo del toro se vuelca. Una pasada, increíble. ¿Tú eras consciente que la gente le quería tanto? Yo solo te voy a contar una cosa, que tuve más de 1000 y pico llamadas y más de 600 o 700 WhatsApp de gente que no sé ni cómo tiene mi teléfono, pero de gente del toro, mataba de toros, tal. O sea, un cariño y gente que no era del toro, ¿sabes? De todo el mundo, porque le tenía mucho cariño, porque fue una persona muy buena. ¿Tú estás orgulloso de ser el hijo de Paco Camino? Yo sí, por supuesto que estoy orgulloso. Además te voy a contar una cosa, toda la vida no me ha gustado que me llamaran Paco, nunca, porque yo siempre decía, Paco es mi hermano, o sea, mi padre y mi hermano. Para yo aquí no tengo cabida, pensaba yo para mí. Pues ahora me hace ilusión que me llamen Paco. Que yo te he llamado Paco cuando te he visto. No pasa nada, sí. Pero que como Paco, o sea, para mí en mi familia ha habido 2 nada más. Sí.
Pues fíjate, y ahora porque me llena de orgullo llamarme como mi padre, es que me llamo igual. Please kiss my cheek. Please promise me it's only leaves. ¿Cuál crees tú que es el legado de Paco Camino? Esto que estáis viendo, esto es el legado de Paco Camino. Esto y su cabeza. Eso es lo que pienso yo que deja para muchos toreros y para muchos aficionados, ¿no? Buen toreo, el pundonor, el saber estar en la plaza, el respeto enorme por el público, que eso es muy importante. Que ha sido quizá el más importante de la historia del toreo. El más importante. Para mí y para la mayoría de la gente, ¿no? Ha sido una persona súper inteligente, con unas capacidades mental muy fuertes y bueno, yo creo que ha sido eso, un figurón del toreo muy grande y como persona era muy buena persona, muy buena persona. Maestro, allá donde esté, desde aquí, desde la Plaza de Toros de Valencia, con el cariño y el recuerdo de siempre. Maestro, hasta luego. Still not there if I cross that river. Will I lose so Rafa, ¿es verdad que tu padre hizo sus pinitos en el cine también? Hizo Fray Torero. Una película que Sí, tuvo mucho éxito con Sancho Gracia, ¿no? Sí, sí. Pero me acuerdo que se la doblaron a él. Y yo cuando la vi digo, papá, si se nos tuvo, dice, es que no me entendían. Porque tiene acento andaluz tan andaluz que lo tuvieron que doblar. Entonces, a mí todavía me suena raro, mira que la he visto veces. Para seguir hablando de Paco Camino y del resto de nuestros homenajeados hoy, se va a unir a este sofá un torero que los conoció y los admiró de cerca, y para mí es un honor, ya me veis la cara, recibir en este plató al maestro Ruiz Miguel. Muero. Pero qué elegante viene, por favor. Mira, por favor. No puede ser. Mira, un figurín, vamos. Gracias por venir. Nada, gracias. Bienvenido, siéntate aquí conmigo, ¿no? Cerca Sí, de mí, que a mí me venga, gusta venga. tenerte cerca. Yo quiero que me cuente por qué Paco Camino es tan importante para ti. La verdad es que yo me fijé mucho en ello por la raza de uno y la sabiduría del otro. Que era Paco Camino, la sabiduría, el compás del toreo, donde se colocaba. Y Diego Puerta era un torero de raza, igual que era también Litre, de raza. Paco Camino, ¿es verdad que te llevó una vez Sí. a una corrida de toro en tu coche a Francia? Francia. A ver, cuéntame eso, que yo me he enterado mal de la anécdota. Cuéntamela tú. No, bueno, puede ser una anécdota, pero fue una realidad, ¿no? Una realidad de dos toreros. Uno que ya estaba empezando, que era yo, que llevaba un año de alternativa, y un figurón del toreo como era el maestro Camino, ¿no? Para mí era un figurón del toreo. Y bueno, toreamos en una corrida de toros en Talavera, el cartera Paco Camino, Paquirri y Ruiz Miguel, que yo estaba empezando, estaba tieso como la mojama. Me he visto en el mismo hotel y cuando ya íbamos para allá, que toreábamos al otro día en Bessier, el cartera de Bessier era Puerta, Camino y Ruiz Miguel, también de Santa Coloma, la corrida. Porque esas dos plazas las llevaba Manolo Chopera, que era su apoderado. Os va a contar todos los detalles, ya os lo No, digo. hombre, Han pasado pero, 50 años, pero él se acuerda de todo. Las historias tienen que documentarse Eso. realmente, ¿no? Total, que llego a la puerta de... Este está río ahí. Este está río de corazón. Es que eres muy grande. Total. Es que yo, mira, si no lo centro, te cuenta. Y en el patio de cuadrilla había una muchacha que estaba buscando al novio. No. Te lo cuenta todo. Bueno, entonces... Total, que estoy en la puerta del hotel haciendo la vaca mía, él no hacía vaca, por supuesto, era un figurón del toreo, y estaba estrenando un BMW. ¿Hacer la vaca qué es? Las maletas en el alto del vale. coche,
todo todo el mundo se ha quedado callado porque nadie sabía lo que era hacer la vaca. Total, que yo estoy ahí en la puerta y me dice, mañana toreamos juntos otra vez. Y digo, sí, maestro. ¿Y cómo te va? Y le hago así, le señalo al coche, digo, ahí era 2 picadores, 2 banderilleros, Hermosos Padas, mi apoderado y yo, recostados uno encima de otro. Y dice, no, tú te vienes conmigo para Francia. Y bueno, dile a Hermosos Padas que te traía la maleta. Y la maleta mía era, que está en mi casa, en el museo, era así. Unos calzoncillos blancos, un pantalón, una camisa y una correa. Y cuando me ve con la maleta, dice, ¿esa es tu maleta? Digo, maestro, que estoy tieso todavía. Estoy tieso. Bueno, métela ahí. Nos metimos allí, para Francia. Paramos en un restaurante a cenar y lo estaban esperando, el maestro. Digo, allí, el maître. Don Francisco, maestro, ha venido una remesa de vino tinto de La Rioja. Eso sí, me lo creo. Que usted tiene que decirnos si el vino es bueno o no es bueno. Es una reserva. Puso allí una botella en la mesa, el chofer, Ruiz Miguel y él, 2 copas. El chofer no conducía, no bebía. 2 copas. Yo era la primera copa de vino que me ha tomado en mi vida. ¿En serio? Pues lo juro Siendo por mi matador madre. ya de toro. Nada, ni fumaba, ni bebía, ni nada, ni nada. Ni nada, no me lo creo. Te lo juro, No. te lo juro, ni nada, ni Nada de nada. Hasta entonces, ni nada. Un aplauso para este señor. Mira, que me hice la copa de ¿Qué vino. edad tenía tú? 20 años. Maestro, voy a dudar de su palabra. No dude. Luego porque- coge carrilla. no dude porque es la realidad. Vale. Sí, es la realidad, te lo juro. Más enamorada me tiene. Porque, total, brindamos, me la tomo y aquello para mí era un veneno. Me tomo la copa y pongo una cara muy agria. Uf, maestro, tómate la segunda que ya te vas a ver mejor. Y hasta hoy. Y llegué durmiendo de allí hasta Francia. O sea, que no le di lata ninguna. Fui un pasajero. Perfecto. No, un pasajero que no era pasajero. Bueno, ya sabéis, los que seguís el legado, nos encanta descubrir joyas, tenemos a lo mejor algún objeto que nos lleva a algún lado. Mirad, Rafa, yo no sé si tú reconoces este traje. ¿Sabes a quién perteneció este traje? Pues me imagino que a mi padre. Pues te imaginas bien, Bien, es ¿no? un traje de luces de Paco Camino de los años 60 que está en el Museo Municipal de Chiclana. Anda, Chiclana. Esto es una joya, ¿eh, maestro? Sí, y además el traje típico clásico de Paco Camino, ese dibujo. ¿Por qué? Porque Camino era muy clásico. Sí, colores así Colores oscuros. así oscuros. Sí. O sea, no inventaba. No. Era ese tipo de traje oscuro, ese era su estilo. Yo nunca le he visto un traje blanco a mi No, padre. nunca. Rafa, ¿tu padre era muy competitivo dentro Sí, de la sí, plaza? sí. Y fuera. Y No fuera. le ganaba ni al tute. El tute hacía trampas para que no les ganaran. ¿Usted lo sufrió? Sí, algunas veces. Sí, ¿verdad? Algunas veces sí lo sufrí y además vi lo que había entre Puerta y Camino. ¿Qué había? Cuéntame. Una eso. admiración especial. Y iba a muerte Camino. Pero se picaban muchísimo Muy los bueno, dos. te a cuento, muerte. esa corrida de Francia le hizo un quite Camino a Toro de Puerta por Chiculina en los medios y Puerta, como tenía esa raza, cogió el capote, se fue para el toro y fue a pegarle, se echó el capote a la espalda y me dice Camino en el tercio. Nosotros estamos en el tercio ya. Dice volteretón gordo. Lo sabía. Dice volteretón gordo. Y le dio un volteretón No, gordo. lo sacó Viola Girarda. Puerta para arriba. Pero se levanta ese tío, se levanta desde Puerta con Bueno, esa raza. Ya sabéis que no hay legado sin música. Y vamos a escuchar ahora un tema que a tu padre, Rafa, le encantaba. Es uno de los mayores éxitos de Manolo Caracol. Se grabó en 1944 y en el cine lo bailó la mismísima Lola Flores, La Niña de Fuego.
En 1944, la inconfundible voz de Manolo Caracol daba vida a La Niña de Fuego, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. La luna te besa tu lágrima pura. Una joya creada por la pluma de Quintero, León y Quiroga, que 3 años después inundó la gran pantalla en la película Embrujo, con Lola Flores como protagonista. La niña de fuego te llama la gente. Pero tuvieron que pasar 5 décadas para que en 1998 Parrita rescatase este tema, tiñéndolo de rumba. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente. Con esta interpretación, el valenciano abrió paso a toda una nueva generación de cantaores que hicieron suya esta canción, como un jovencísimo Miguel Poveda, que en 1999 revisitó estos versos. Ay, niña de fuego, mi niña, ay, ay, de fuego. O esta reinterpretación de Arcángel, En busca de nuevas emociones. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación. Sin embargo, no fue hasta el 2022 cuando este tema renació en una voz femenina. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que mueras de sed. 80 años después de ver la luz, La Niña de Fuego sigue ardiendo como el primer día, siendo un éxito atemporal que hoy disfrutamos en la voz de Álvaro Díaz. La luna te besa, tu lágrima pura, con una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña, tu culpita se incline a beber. Ay, niña de fuego, ay, niña. De fuego. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Anda, vente conmigo, oh, niña.
1950, siendo ya Litri la máxima figura del momento, empieza a ser apoderado por Camará. Camará apoderaba ya a Julio Aparicio y se encuentra con que tiene a los dos novilleros con más fuerza del momento. Dos toreros además contrapuestos en cuanto a estilo. No se podía conjugar un Litri sin Aparicio y un Aparicio sin Litri, era la pareja perfecta. Fuera de la plaza, estupendo. En la plaza ya nos picábamos, ya éramos distintos, fíjate tú lo que te digo. Bueno, y ahora ha llegado el turno de otro torero de raza y de un torero que marcó una época, el Litri. Siempre decimos el Litri padre, porque el Litri hijo también tuvo mucha repercusión. ¿Cómo era el Litri? El Litri era una persona bondadosa. No se quería meter nunca al lío de criticar a nadie. Una persona muy buena, muy buena. Yo llegué a conocerlo como persona, como torero. Lo vi una corrida de toros en la Maestranza con Rafael Ortega, Pepe Luis Vázquez, Manolo Vázquez, y una corrida de toros de Cuadri. Lo vi. La primera vez que yo vi al Litri torear, la única, ¿no? Era yo becerrista. Y era un tío con una personalidad impresionante, vamos, era arrollador, en la plaza era arrollador. Además tremendista y con dos cojones, porque ese los tenía. Yo nunca no he tenido valor, menos mal. Para citar un toro a la distancia que lo citaba, con la muleta en la mano, para el pase del cartucho, y aquello pasaba por allí como un tren. Como una velocidad y una fuerza tremenda. Total, que ese era el Litri. Además, tampoco era muy grande, ¿no? De estatura. No, los toreros no hemos sido grandes, casi nunca. Nos crecíamos delante del toro. Pues, tú has sido muy grande. Bueno, tú has sido muy grande. Muy chico. Total, que el Litri tenía una personalidad arrolladora. Yo tuve la suerte de tener el primer mozo espada que yo tuve de becerrista, había sido banderillero. ¿Con él? Con el Litri y compadre. Rafa, tú lo conociste en la intimidad, porque, bueno, fuiste muy amigo, compartiste muchos carteles con su hijo. Pero iba muy poco. Él iba poco a verlo. Muy poco. Yo recuerdo haberle visto de novillero cuando debutamos en Sevilla con el maestro Curro un 12 de octubre. Y yo corté sus orejas y lunas, para que mi padre se acuerde, porque es que era todo. Y estaba allí. Y luego una noviada en Valencia, en el mes de mayo, que no había feria ni nada, que fue mi padre que dijo, estos ya plazas de primera con caballo, porque si no es que se vayan a casa. O sea, estamos allí, estamos todo el día así. Y al día siguiente fuimos a Nimes, por la mañana. Pero otro día nos fuimos a Nimes, mi padre sí fue a Nimes, Litri no se fue. Litri decía que no viajaba más, que ya había viajado bastante. Que ya había viajado bastante. Bueno, para seguir hablando de la figura del Litri, voy a invitar a dos compañeras a las que admiramos mucho y respetamos mucho en esta casa. Ana Mari Romero y Noelia López. Entren ustedes, bienvenidas al Legado. Qué alegría veros y veros también. Qué alegría verte, maestro, estar en este programa. Bienvenida, Noelia. ¿De dónde viene el apodo del Litri? ¿Quién me lo puede contestar? Bueno, es muy curioso eso del Litri. Yo creo que lo hemos ido descubriendo todos porque creo que es una palabra canaria, pero realmente el Litri se le decía a los niños en aquella época que vestían muy bien, bueno, los pijitos de ahora, ¿no? Vestían muy bien, eran muy elegantes y sin duda esta familia todos eran bastante elegantes. Adoptó el abuelo el mote de Litri, luego lo adquirió el padre y han sido 4 Litris, hasta Miguel Báez Espínola, que tiene ese Litri, además lo llevan a gala. No le puede quedar mejor a todos ellos. Quiero que me cuentes, Ana, hay una historia que yo la he escuchado por varios sitios. Él estaba traumado por la muerte de su hermanastro. Cuéntame eso. Bueno, él no había nacido siquiera cuando su hermano muere, no había nacido, pero esto lo que pasa es que murió en el año 26 en Málaga, en Málaga precisamente. Lo mató un toro. Lo mató un toro en Málaga. Y lo que a él le afectó en el tiempo que vivió con su padre, porque su padre falleció y entonces él vivió en esos años de chiquitito, lo que vivió fue la depresión de su padre, que lógicamente estaba traumatizado por todo lo que le había pasado a su hijo. Y él le dijo a la madre del Litri, le dijo, por favor, que mi hijo, antes de morir, le dijo, por favor, que mi hijo no sea torero.
y fue torero. Pero no Estamos se hablando cumplió. del Litri padre. Bueno, Noelia, ¿por qué decía que el Litri era un torero de plazas importantes? Bueno, una gran figura del toreo que luego fue, pero realmente él fue figura desde novillero. Él revolucionó las ferias como novillero con Aparicio, una pareja impresionante de la que luego hablaremos. Y la configuración de las ferias dejaron de hacer carteles con corridas de toros y se hacían carteles con novilladas, concretamente en Valencia, en una feria de San Jaime. 5 festejos, fueron 5 novilladas y las torearon ellos, el Litri y Aparicio. Una revolución auténtica, llenaban las plazas. Luego él salió 7 veces por la Puerta de las Ventas, la primera plaza del mundo, y él aportó también el litrazo, que era un pase de muleta en el que colocaba la muleta detrás de la espalda, citando al toro de lejos, y sacaba la muleta cuando se arrancaba el toro y aprovechando el embroque, pues le soltaba la muleta. Ese es el litrazo que todavía se sigue haciendo. Tuvo una carrera como intermitente, ¿no, Ana? Sí. Porque se retiró muchas veces, reapareció muchas veces. ¿Por qué? Pues porque él tenía momento, como todos los grandes y todos los toreros. Los toreros antiguamente se retiraban mucho antes que ahora. Con 33 años, con 30 años, con 16 años, 17 años de alternativa, ya se retiraban. No estaban tan preparados como los toreros de ahora, porque ahora los toreros hacen mucho ejercicio. Paco Camino, yo recuerdo que decía, yo no he corrido en mi vida a andar. A mí me dicen, vete a andar, maestro. Yo andar, yo para qué me voy a ir a andar. Y ahora los toreros están muy preparados, son atletas. Eso no lo entendían los toreros antiguos y se retiraban muy pronto, pero había momentos, como le ocurrió al Litri, que decidía reaparecer otra vez porque tenía esa intención de volver a torear, y la última reaparición del Litri fue para darle la alternativa a su hijo, igual que hizo Paco Camino. 3 veces se reapareció después de retirarse para abrir la puerta, o sea, inaugurar la Plaza de Toros de Huelva, la reinauguración de Huelva, y como dices, pues la última para daros la alternativa. Bueno, pues vamos a adentrarnos ahora en la historia de uno de los grandes de la tauromaquia en nuestro país. Nació en 1930 en Gandía, pero tenía tan solo 2 años cuando se fue a vivir a Huelva. Él se sentía onubense. Allí creció con la tradición torera que le corría por las venas de su familia, de su estirpe. A nadie en la familia le extrañó que quisiera ser torero, con su litrazo, como nos ha contado, y su forma de torear. Fue toda una revolución en la época, el Litri. Y para conocer la historia de Miguel Báez Espuni, hemos quedado con Diego Lopa, un auténtico embajador de Huelva y una persona que conoció al diestro siendo un niño. ¿Cómo empieza tu relación con el Litri? ¿Cuándo lo conociste? Pues yo era un niño pequeño, podría tener 6, 7, 8 años. Mi padre, mi querido padre, Carmelo, tenía una taberna en la Vega Larga, que es la zona próxima a la Plaza de Toros. De Huelva. De Huelva. Y el Litri estuvo varias veces allí en mi casa porque el Litri le gustaba mucho el cante flamenco. Y uno de los clientes de la taberna era el Muela, el niño de Barbate. ¿Y cómo era ese Litri ya torero de masas que levantaba pasiones allí? Cuando tú lo veías, ¿cómo era él? Allí él era más relajado que en la plaza, y en la plaza era un hombre muy serio. ¿Cómo le llamaban? Que me lo has contado antes, ¿cómo le llamaban? Le llamaban el Carastaca. El Carastaca. O sea, que alegre no era. Pero que no tenía nada que ver con el que, por ejemplo, cuando iba allí, iba el Muela, el cantador, porque le gustaba mucho el cante flamenco, y era otro hombre más asequible, más cercano. Él me veía a mí sentado allí en la puerta y había otros malvados que disfrutaban en despeinarme. Él, la verdad es que no me daba para despeinarme, pero siempre me daba el porracito cariñoso cuando se iba, pero era un Litri distinto al de la plaza. Miguel Báez Espuni nació en Gandía, pero él siempre se ha considerado onubense de corazón, ¿no? Yo me imagino que a los 10 días estaba en Huelva. Es que la madre, que era la segunda mujer de su padre, era de Gandía. Y claro, lógicamente en aquella época, cuando
era costumbre, era cuando se tenía yo nací en mi casa. Claro. Y quería tener tu familia cerca, entonces fue a Gandía, digo, luego se vino a Huelva, pero vamos, el Litri es más de Huelva que un chorro. Sí, ¿no? Lo único que se le queda de Gandía es lo de las paellas, ¿no? Que las hacía muy bien. Sí, y además que le gustaba mucho cocinar. ¿Cómo fue la infancia del Litri? Porque él nace y al poco tiempo su padre muere, ¿no? Muere. Él, pues bueno, lo llevan a un colegio, digamos, un poco más distinguido aquí, que era el de los hermanos maristas, que además estaba muy cerca de la calle San Sebastián, que es donde él vivía, y faltaba mucho, que el niño no iba, claro, el niño un día se presentaba con un rasguño aquí, con una mano que le había pisado una vaca, y al niño le gustó el mundo del toro desde niño. Y pasaba al colegio que estaba cerca del barrio, pero yo iba andando, y pues me llegaba a la tertulia y veía todos los toros, las cabezas de toro también que tenía mi hermano allí, y todo eso, y los contertulianos, pues tú que andes va al colegio, anda, tú lo que tienes que entrenar y ser torero, mira tu padre, tu hermano, y el otro, yo voy así, tú que vas, yo torero, yo voy a ser torero, y desde entonces ya empecé yo a querer ser torero. La infancia de Miguel Báez Espuni Litri estuvo marcada por la muerte de su hermano, es evidente, fue una muerte trágica. No se olvide que él nace de la relación entre su padre, Miguel Báez Litri, también, pero con la que había sido novia de su hermano. Y cuando muere su hermano, el impacto en Huelva es brutal. Todo lo que le rodea, todo lo que le llega, todo lo que conoce, todo lo que sabe, todo lo que le dicen por las calles es: a ver si eres como tu hermano, a ver si eres como tu hermano. O sea, estuvo marcadísimo por la muerte de su hermano. Pero su madre hace todo lo posible porque no sea torero. De hecho, con un marido como era el padre de Litri, torero, con el antecedente de su hermanastro, torero, la madre quita de su casa todo lo que tenga relación con el mundo del toro. Claro, porque en su casa no se hablaba de la muerte de su hermano. No. Al hermano le mata el toro en 1926. Además, lo de Manolito fue muy triste porque llevaba poco tiempo de matador de toro, un par de años aproximadamente, y ya había tomado la alternativa, la había confirmado, pero viene Alfonso XIII y María Eugenia de Battenberg viene a Málaga. Y él va a la corrida, le brinda el toro y en un momento de la corrida le da una cornada espeluznante en el pecho, además, ¿no? Y no pudieron hacer nada. Una vez que el Litri empieza su carrera como torero, su madre, pese a los miedos que tenía, se convierte en una figura fundamental en su vida. Y siempre lo acompañó desde el santuario de la Virgen de la Cinta. Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Su madre acudía a este santuario, que en aquella época pues estaba muy retirado del centro de la ciudad, a rezar mientras Litri toreaba los días de corrida, ¿no? Entonces se quedaba aquí rezando ante la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, hasta que le avisaban de que el festejo había terminado sin ningún percance para su hijo, la mayoría de las veces a golpe de cohetes de Pepe Ramos en la Plaza de la Soledad, que anunciaba los trofeos cortados por Litri, ¿no? Una del toreo, una del castell, como a mi conchacón. Y para recordar los inicios en el mundo del toro de Miguel Báez Espuni, hemos quedado con Alejandro Márquez, un onubense que creció fascinado por su figura y que nos ayudará a descubrir cómo se convirtió en todo un símbolo de Huelva. Cuando él decide voy a ser torero, ¿cómo fueron esos primeros pasos dentro del mundo del toro? Bueno, él debuta, se presenta en público en el año 1947. Como novillero. Sí, como becerrista, como novillero sin caballos. En el año 47 en la provincia de Huelva, en Manzanilla concretamente. Y él torea sin caballos toda la temporada del 47, debuta con caballos en el año 48, hasta que ya en el año 49, en la Feria de Fallas, en la primera novillada que toreó, triunfa clamorosamente y ya la carrera de Miguel no dejó de crecer. De hecho, fue una de las eclosiones más luminosas de la historia del toreo, porque en 5 o en 6 novilladas se convirtió no ya en el novillero del momento, sino en la máxima figura del toreo de aquella época.
En esa etapa de novillero coincide con Julio Aparicio y forman una de las parejas del momento, ¿no? Efectivamente, Miguel irrumpe como novillero con muchísima fuerza en el año 1949. En ese año bate el récord de festejos toreados en una sola temporada por un torero, y en la temporada siguiente, en 1950, siendo ya Litri la máxima figura del momento, rompe con su apoderado anterior, Emilio Fernández, y empieza a ser apoderado por Camará, por un mítico apoderado que lo fue... El apoderado de Manolete. Que lo fue efectivamente de Manolete. Camará apoderaba ya a Julio Aparicio, y se encuentra en el año 1950 Camará con que tiene a los dos novilleros con más fuerza del momento. Y de hecho torean 89 novilladas en el año 1950 juntos. Fue un año, el primer año de la historia del toreo, tampoco ha vuelto a suceder nunca más, ¿eh? Por tanto, único año de la historia del toreo, el año de 1950, en el que se dieron en España más novilladas que corridas de toros. Y todo fue por la popularidad del dúo. Dos toreros, además, contrapuestos en cuanto a estilo. El maestro Julio Aparicio era todo elegancia, todo muy clásico, y el maestro Miguel Báez Litri era pues todo casta, raza, valor, en fin, era todo lo contrario. Era un torero que llenaba, no se podía conjugar un Litri sin Aparicio y un Aparicio sin Litri, era la pareja perfecta. Fuera de la plaza, estupendo. En la plaza ya nos picábamos, ya era muy distinto, fíjate tú lo que te digo. Ya en la plaza era otro mundo, ya que yo era otro mundo. Yo quería estar mejor que él quería estar mejor que yo, pero después fuera de la plaza, hermano. ¿Cuándo fue cuando toma la alternativa? La alternativa la toma el 12 de octubre de 1950, con el madrileño Julio Aparicio en Valencia. Toman la alternativa los dos. ¿Los dos juntos? Los dos juntos, con Cagancho como padrino. ¿Cómo fue esa alternativa? ¿Cómo le fue esa día? Bueno, pues fue sin lugar a dudas la corrida de la temporada, en lo que podríamos comparar con un espectáculo de masas con toda la expectación desbordada. Huelva estuvo muy presente durante toda su carrera, también ese día de la alternativa, ¿no? Porque si no me equivoco, el traje de luces que llevaba, creo que lo consiguió la tertulia taurina, ¿no? Litri en Huelva desde siempre ha sido un ídolo. Y sí, efectivamente, el vestido de la alternativa, que fue un vestido hueso y oro, fue producto de una suscripción que abrió la tertulia Litri, y sí, se le entregó en Huelva unos días antes de la alternativa, y en la propia alternativa pues Miguel brindó por los micrófonos de Radio Nacional un toro a Huelva. Se acordó también de la patrona de Huelva, de la Virgen de la Cinta. Fueron muchos los autobuses que desde Huelva partieron para estar con Miguel aquel día, y en Huelva la alternativa de Miguel fue un auténtico acontecimiento. El toreo de perfil para encontrar en moneda suave y sublime sentir Miguel Báez Litri de Huelva. El Litri dentro de la plaza fue todo un fenómeno y acuñó un término además propio, ¿no? Que era el litrazo, ¿no? Efectivamente, el litrazo, hoy día entendemos por litrazo una suerte que consiste en que bueno, el torero, en este caso Miguel, citaba al toro desde lejos con la muleta escondida y la sacaba justo en el momento del embroque para desviar la embestida del toro y bueno, comenzar a ligar la suerte, ¿no? Fundamentalmente la interpretaba con la muleta en la mano izquierda, ¿no? El litrazo en aquella época realmente servía para denominar los éxitos tan apoteósicos que él tenía en las plazas, que eran unos éxitos que volvía loco a los tendidos, y tenía tanta fuerza esos triunfos que para denominarlos se acuñó ese concepto, ese término de litrazo. Torero espectacular, técnicamente de menos a más. Al principio muy poco dotado, lo cogían los toros todos los días, pero luego ya al final no lo cogen tanto. Artísticamente no era el mejor del mundo, pero lo suplía con una conexión con los tendidos brutal. Ese cambio de muleta que le pegaba, que se iba al fondo de la plaza y llamaba al toro con el cartucho y le pegaba esos naturales, y aquello era una explosión, ¿no? Un revolucionario de aquella época. Yo lo definiría así, ¿no? Como un revolucionario. Y en pleno éxito taurino, nadie se esperaba lo que estaba a punto de suceder. Se retira por primera vez el 12 de octubre del 52. Se retira porque lo había conseguido todo,
es que se retira aparte siendo la máxima figura del momento. No había un torero que tuviera más fuerza que Miguel. Es muy difícil retirarse cuando estás en lo más alto. Litri se jugaba la vida literalmente cada tarde y eso, hacerlo muchas tardes durante una temporada, producía pues un desgaste físico, emocional y anímico muy fuerte. Y a los 2 años se retira, porque él es un torero con muchas idas y venidas. Ida y vuelta, sí. Sí, y no me preguntes por qué, porque sabía que preguntárselo a él. Era un torero de ida y vuelta, sí. Él tuvo una vida profesional extensa para la época, porque toma la alternativa en el año 50 y se retira en el año 67, son 17 años, aunque de esos 17 años solo estuvo en activo 8, el resto del tiempo lo pasó alejado de los ruedos. Y en esos 8 años tuvo grandes tardes. En esos 8 años tuvo muchas grandes tardes. Que eso no es frecuente, ¿no? Normalmente los toreros, para que lleguen a considerarse figura, tenían que tener una trayectoria bastante dilatada. Este hombre en 8 años... No, bueno, es que él lo consiguió todo de novillero. Él ya de novillero lo consiguió todo. Lo que busca un torero en su vida profesional, él lo tuvo al comienzo de su vida profesional. Él tuvo dinero, tuvo éxito, tuvo popularidad, lo tuvo todo. Entre sus idas y venidas a los ruedos, aún le quedó tiempo para triunfar en el cine. El Litri se convierte en una estrella, tanto que protagoniza la película de su vida, El Litri y su sombra. Sí, porque la película se estrenó en 1960, pero se rodó en el 59. Entonces simulan una corrida de toros en la Plaza de Toros de Huelva. La entrada era libre, claro, que aquello se llenó a reventar, el Cabezo estaba lleno a reventar y claro, se repetían escenas y decían saquen pañuelos, aplaudan, y porque con unos altavoces, en fin, para mí fue una novedad, para mí que he visto tantas corridas de toros, que para mí era una novedad muy agradable, no sé, muy distinto, muy, claro. Para mí fue muy bonito y lo sigo recordando al cabo de los años. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Se comenta, que quiero que me digas si es verdad, que Rita Hayworth estuvo en Huelva con él. Sí. Rita Hayworth se dice que vino a España a por Luis Miguel Domínguez. Amigo, eso sí me cuadra. Pero la cosa no cuajó, y entonces el conde de Villapadierna le dijo, bueno, pues mira, yo tengo mucha amistad con el Litri y vamos a organizar, te llevo a Huelva, ves la casa, ven por Huelva, y organizamos una capea en La Ruiza, que es una finca que hay allí cerca, y así fue. Pero el Litri con Rita Hayworth no tuvo nada. No creo que tuviera nada. No tuvo nada. Si yo supiera, compañero, que eso que con quien sí que se casó y sí que está comprobado que no es ninguna leyenda, que fue la mujer de su vida, fue Concha Espínola. Sí, hay una cosa, yo no sé si será verdad, pero dice que iba paseando un día por la playa. Ah, cuando la conoció, ¿no? Y iba ensimismado, cosa que no me extraña, y se tropieza con un castillo de arena que tenía hecho Conchita. Y ella monta en cólera. Porque ella era bastante más joven que él, ¿no? 20 años. 20 años más joven. 20 años más joven que él. Y monta en cólera y tal, y pues se acobarda más que si fuera un Miura el que tenía delante, ¿no? Pero bueno, algo debió de pasar ahí después de esa bronca y de ese rapapolvo inicial, que a los 3 años se casaron, cuando ella se hizo mayor de edad, porque ella tenía 15 años y el Litri 35. Nos casamos en el monasterio de allí, de Cáceres. Al lado estaba el parador, entonces nos casamos allí y estupendo. Nos fuimos a un viaje de novio a México, que a mí me gustaba mucho México, lo pasamos muy bien. Y cumpliendo la promesa que le hizo a su mujer, en 1967 se retira del mundo del toro y se entrega a la vida familiar. El Litri padre se retira definitivamente. ¿Y cómo es su vida fuera del toro? Pues súper pacífica. El campo, visitas de amigos, precisamente, mira, el día que
Hay una foto mía que hay ahí dando unos pases en la finca. ¿En la finca del Litri? La finca del Litri, estaba visitándolo Diego Puerta. O sea, él allí recibía a los amigos, pero él no se movía de allí, no tenía ningún interés especial en moverse de Peñalosa. Y sí que íbamos mucha gente conocida, organizaba las paellas, organizaba los tentaeros. ¿Y es verdad que cocinaba también? Sí, bueno, sí. Sí, bueno, es regular. Sí, sí era buen cocinero, sí. El maestro era un loco del flamenco. Él escuchaba cantar un fandango, se venía arriba. Era un gran artista que era, tenía una sensibilidad especial para todo lo que fuera arte, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que él se puso el traje de luces? La última vez fue con motivo de la alternativa de su hijo Miguel en Nimes en el año 87, que fue la tercera reaparición de Miguel después de su retirada definitiva de los ruedos en el año 67. Él falleció en Madrid, ¿no? Él falleció en Madrid. Tenía 91 años, o sea, tuvo una vida larga, ¿no? ¿Cómo te enteraste tú de su muerte? Por la prensa, porque aquello fue una noticia que explotó en Huelva de seguida. O sea, el mismo día, con la prensa digital ahora, sobre la marcha te enteras. Un hombre muy querido en Huelva fue Miguel Báez Litri. La capilla ardiente con sus restos mortales se ha abierto a mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. ¿Cuál crees que es el legado del Litri para el mundo del toro? Hombre, yo creo que el Litri es uno de las grandes figuras en la historia del toreo en España. Yo así lo creo, porque ya te dije que él lo consideraban tremendista, pero derivó del tremendismo al arte. Sin duda es el de un grande del toreo. Sin duda es uno de los toreros más importantes del siglo XX por distintas razones. Primero, por la carrera tan brillante que tuvo. Segundo, por los triunfos tan importantes que tuvo en las plazas de máxima responsabilidad, especialmente Madrid y Sevilla. Y tercero, por el tirón popular que tuvo, porque fue un fenómeno de masas. Creo que el legado de Miguel es Huelva, ¿no? Es el sentimiento de Huelva. Es un tío que unió Huelva. En aquel entonces siempre estábamos peleando, ¿no? Por toreros de Huelva el mejor, por Recre, no sé cuánto, ¿vale? Y yo creo que él nos enseñó a que la cultura era una, que no había diferencia, y que nos hizo sentir grande a los choqueros. Huelva, descubridora, llena de magia, cada rincón que tiene sabe a mi casa. Y remoja tu Maestro, mira, me pone aquí en el guión. Pregúntale a Luis Miguel por la anécdota de la sandía y el litri. Ah, esa es muy buena. Eso fue Esa en el muy buena. Puerto Santa María. Como yo estoy documentada. ¿Sí? Tengo un equipazo, no lo ves. Hombre, que yo, enhorabuena, Qué eso corbata no es un más guapa, secreto. Muchos toros. Más atoreado todavía. Muchos toros. ¿Ahí están todos los castoreados? No. No, ha toreado más. Los toros que yo toreo los pongo aquí y llegan a Rusia. Te lleva corbata para Rusia. No tiene cuerpo. Bueno, ¿qué para pasó esa con la corbata, sandía? Pues mira, la sandía fue en el Puerto Santa María y el mozo de espada mío, que era entonces banderillero del Litri, Villarvita, que lo quería para reventar al Litri y le hacía perrería al Litri ahí. Y le coge un toro en el puerto y le pegó una voltereta, y por la tarde, la corrida fue de noche, pero por la tarde se tomó una sandía entera fresquita. Una sandía. Sí, sí. Claro, la voltereta del toro se lo llevan para la enfermería medio muerto al Litri y empieza a devolver. Y empieza a devolver sandía. Y parecía sangre. Ostras, claro. La ha matado. Y decía el Villarvita llorando detrás del Litri: ¡ay, Miguelito, que te han matado, Miguelito! ¡Te han matado, Miguelito! Mira, y llega el Litri, lo pone en la camilla de la enfermería y le dice: Villarvita, que he comido una sandía. Me cago en la madre que te parió, te voy a matar.
No le digo nada. Y el Litri estaba escuchándolo llorar detrás de, ¡ay, Miguelito, que te han matado! Ay, estás reventado por dentro. Y cuando lo llega y lo pone en la camilla, le dice el Litri, Villarvita, que es que me comí una sandía. Hombre, que es muy escandaloso. Bueno, lo ha dicho Noelia antes, uno de los momentos clave de la carrera del Litri fue cuando formó pareja de novillero con Julio Aparicio, padre. Una de las más atractivas de la historia. ¿Por qué? ¿Coincidís? Sí. Sí, por eso que decía, porque revolucionaron el escalafón. Eran también ellos diferentes y, bueno, y sobre todo que tuvieron una pegada, ¿no? Con una transmisión al aficionado, llenaban las plazas, eran figuras de novilleros, se llaman. Dos estilos muy diferentes de torero. Sí, Aparicio era el torero clásico, el torero de más arte, considerado como el que toreaba con más empaque, y Litri era el tremendista. Litri ha sido el primer tremendista que ha tenido la historia, el valor. Y entonces pues eran dos estilos de torero que contrastaban, pero que a su vez había entre ellos mucha rivalidad. Mucha rivalidad. Oye, el día de tu alternativa, ¿cómo lo viviste tú y cómo lo vivió el Litri? Los dos con los dos padres. El padre con mucho miedo. Me lo contaba a mí en una entrevista que le hice ya de mayor. Me decía, el día que he pasado más miedo de mi vida ha sido el que reaparecí para darle la alternativa a mi hijo. Dice, porque yo ya no tenía la misma capacidad que cuando era torero, porque ya era más mayor. Bueno, pero espérate. Y después mi hijo me toreaba a mi hijo. O sea, doble... Mi padre en alternativa tenía 47 años, mi padre. Yo tenía 18. O sea, que tampoco era tan... Sí, pero en aquella época, como decíamos, claro, él se había retirado ya hacía muchos años. Se fue a preparar, ahí en la finca y tal, a prepararse bien. Se hizo un traje azul marino, por supuesto. Claro, y a mí me dijo, es el único que me ha llamado Rafi en mi vida. A mí todo el mundo me ha llamado Rafa. Pero mi padre, como tengo un primo mío que se llama Rafael Camino, sí, que fue luego fue donde llegó conmigo, la gente tenía un lío. Y entonces me querían poner Rafaelín Camino. Digo, ni se te ocurra poner Rafael Camino. Entonces mi padre me puso, digo, ponme Rafi. Dice, no, que Rafi siempre me llamaba Rafi. Total, que la alternativa me dijo, bueno, ya eres matador de toros, ya esto depende de ti y sobre todo de la suerte. Yo te deseo lo mejor. Y me dio un abrazo y ya está. Y eso fue lo que me dijo. ¿El Litri cómo lo vivió? ¿Te acuerdas? Bueno, tú bastante tenías tú con lo tuyo. Ya, sí, no, vamos a ver, las palabras del Litri... No, yo estaba en el callejón, nada soy. Pero creo que le dijo, no te dejes ganar la pelea ni por tu padre. Eso sí, escuchado. Sí, es verdad. ¿Cómo era? Sí. No te dejes ganar la pelea ni por tu padre. Ese fue el consejo que le dio el hijo. Yo que me contó. Ese es el mejor. Claro. Eso también lo dice el maestro Luis Miguel. Un niño torero, que mi hijo no es torero, mi hijo Francisco. Yo le hubiera dado la alternativa y le hubiera dicho lo mismo. No te dejes ganar la pelea. Menos mal que nació torero. El nieto futbolista. El Litri organizaba en su finca, él le llamaban las tertulias, que organizaba, él le gustaba mucho hablar. Sí. Estaba sordo. Bueno, yo me acuerdo que cuando lo tuve en las últimas entrevistas le costaba mucho. ¿Por qué tenían tanta fama esas tertulias? ¿Quién iba a esas tertulias? Muy buena gente. Y además amigos del Litri, banderilleros, picadores... amigos personales, y esas tertulias han sido célebres. Sí, sobre todo porque eran con comida también, Tony, porque le gustaba hacer mucho de comer y hacía comida. Claro, el Litri era el cocinero. El cocinero era Litri, el hijo, ¿no? Eso hace Miguel lo hace. Miguel, como su padre, perdón, maestro, estaba comentando que grandes anfitriones. Y sobre todo, hay algo que me encanta de Miguel Baez Espínola hijo, que es un gran anfitrión también para los jóvenes que empiezan. Agasaja a niños novilleros, los invita al campo, les regala novillos y luego les pone una comida espectacular. Bueno, como ya sabéis, para el legado es importante la música también. Ahora vamos a viajar hasta los años 80, cuando el compositor onubense Albert Moreno escribió la letra de este paso doble que vais a ver ahora, que se le dedicó al maestro, al Litri.
pleno corazón de Nimes se esconde esta joya de la tauromaquia dedicada al gran Diego Puerta. Un recuerdo importante también es la última vez que el maestro ha venido en Francia y fue para nuestro 30 aniversario. Bueno, seguimos con el legado de estos grandes toreros de raza. Sus éxitos traspasaban fronteras, eran muy admirados fuera de España. Por ejemplo, Diego Puerta tiene una peña muy importante en Nimes. En Nimes. Yo he tenido una admiradora mía que era partidaria y de la peña de Diego Puerta, de América, de los Estados Unidos. Nosotros le decíamos Doña Croqueta. Una mujer mayor, una mujer muy mayor, aficionada a reventar, y llegaba a la habitación mía, llamaba y decía "Ruiz Miguel". Esa era la voz de guerra. ¿Y ya sabías tú que era ella? Y abría la puerta en Mozo Espada. Nunca jamás le pudo regalar mi Mozo Espada una entrada. Ella venía de América con su hotel, donde se vestían los toreros, y a su plaza. Y hay una anécdota. Te tiene que venir a todos los programas. Y hay una anécdota muy buena de esta, se llamaba... ¿Eso te iba a decir cómo se llamaba? No, sí, espérate. Espérate que no se acuerda. No, espérate. No, el maestro tiene muy buena memoria. Hombre, Alicia. Alicia. Y hay un mano a mano en Bilbao, Tomás Campuzano y Ruiz Miguel de Miura. Y la corrida no salió buena. La corrida había bebido agua, no sé, le echaba la culpa al agua, no sé qué. Había bebido agua. Flaca la corrida. Y yo le brindo un toro, porque iba a Barrera. Catedrática en lengua, era la Alicia. Doña Croqueta. No, yo le decía de mote Doña Croqueta, pero era una gran señora y una catedrática, era catedrática. Y entonces le brindo el toro, un toro, digo, le brindo la muerte de este toro, una bronca. Yo no he visto más almohadillas en mi vida en Bilbao. Pero almohadillas, no por la corrida. Sí. Por la corrida. No, que fue muy mala la corrida. Y el titular, Era al otro día en el periódico, Alicia en el país de las almohadillas. Bueno, Alicia en el país de las almohadillas. Pues no vamos a ir a Bilbao, vamos a ir a Nimes, donde hemos encontrado, no Alicia, pero hemos encontrado la peña taurina dedicada al tercero de nuestros homenajeados, a Diego Puerta, que se fundó en 1967. En pleno corazón de Nimes, donde el pasado romano se funde con la pasión taurina, se esconde esta joya de la tauromaquia dedicada al gran Diego Puerta. La Peña Diego Puerta se fundó en 1967 con un grupo de amigos y que habían decidido de hacer una peña para homenajear o adorar al maestro Diego Puerta. 20 años más después nos encontramos aquí en la bodega porque han adquirido este sitio para hacer un sitio festivo, un sitio de encuentro de aficionados ante todos. En la bodega de la peña, cada objeto cuenta una historia. Carteles y fotografías dedicadas son símbolos del profundo vínculo entre el maestro y la afición francesa. Tenemos en la bodega un frontal, una cabeza de toro, que fue regalado por un amigo después de una corrida en los años 70. Un toro que fue estoqueado por Diego Puerta, un toro de Álvaro Dom Héctor Estrella en 1973. En estas fotos vemos al maestro Diego Puerta y con el presidente de la peña de la época. Esto fue en los años 90, en la Resnera, la finca del maestro. El presidente fundador, el Montebrun, con el maestro tenía una relación muy fuerte y que ha durado después de su retirada, después de la despedida del maestro. El recuerdo que tenemos fue para el 30 aniversario de la peña. Es una foto importante para nosotros, que es con el presidente de ahora, Don El Mundo, junto al maestro que estaba aquí. Había una gran noche de gala. Un recuerdo importante también porque es la última vez que el maestro ha venido en Francia
y fue para nuestro 30 aniversario. Además de preservar la memoria del torero, la Peña reconoce cada temporada el valor y la trayectoria de quienes se entregan al arte del toreo. Desde el año 1999 hemos decidido de entregar un premio que se llamaba Valor y Arte, que presentaba lo que encarnaba el maestro Diego Puerta. Estos trofeos son entregados todos los años para un profesional francés, que sea empresario, que sea matador de toro, que sea ganadero, cuadrador de caballo, eso para valorar a un acontecimiento importante que han podido hacer en el año taurino. Una prueba más de que 67 años después de su alternativa en Sevilla, el nombre de Diego Puerta resuena con maestría en Nimes, donde perdura este hogar en el que el maestro sigue toreando en cada recuerdo y en cada generación que descubre su historia. ¿Tuvo cuántas 58 cornadas. 58 cornadas. Era un mapa, imponía verlo, ¿eh? Porque él se arrimaba y él decía o por la puerta grande o por la puerta de la enfermería. No le importaba ser cogido a cambio de culminar su faena. Era de escalofrío. Camino le decía, compadre, déjate ir un poquito. Ese tenía cojones de verdad, para todo en la vida. Ese no se le ha posado una mosca en el hombro. Sevillano yo soy, de pura cepa. Vale, vamos ahora a hablar del legado de Diego Puerta. Tuvo mucha unión tu padre con Diego Puerta, muy amigos, ¿no? Muy amigos y... Y rivales dentro de la plaza. Sí, no, vamos a matarse. Luego me dijo mi padre, años 94 y 95, me fui a su finca, a la Renera, a entrenar, allí para pasar los inviernos, y él venía, todas las tardes venía, de Sevilla, no se quedaba. Yo me quedaba con Dieguito, con su hijo. Tu padre ha dicho en alguna entrevista que Diego Puerta era el único capaz de ajustarle los cables. Hacían apuestas, cuando toreaban juntos, hacían apuestas, contaba Diego Puerta. Dice, yo hice una apuesta con Paco Camino. El camión de paja. Con Paco Camino. No, se habían apostado 20.000 duros, 20.000 duros de la época, a ver qué cortaba más orejas. Y una vez 20.000 duros era mucho dinero. Eso es en el tenis, Federer y Nadal. No, pero es que una vez se apostaron un barco. Se adoran, pero se mataban en la pista. Un barco de Paco Camino. Diego Puerta le dijo, esta vez me voy a apostar tu barco en el patio de cuadrilla. Y le dijo Paco Camino, si gana tu apuesta... ¿Mi padre era un barco? Y ganó la apuesta Diego Puerta y se llevaron a la finca el barco de Paco Camino. La de los 20.000 duros la había ganado, la ganó Paco María Camino. José, su hija, la hija de Diego Puerta, me la contó. Podías tener un barco ahora y no tienes nada. No tengo nada. Me cago en Dios. Eso se acaba de enterar en este programa, mismamente. Es que no lo sabía, pero ya tienes que mi padre no sabía nadar. Un día se fue para ti como un toro como bravo. Como una fiera. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? No le hice nada, Corta 4 y un rabo. ¿Nada? En el puerto. Porque es que me monto yo, en la época mía, a principio, mato una corrida de toros con los dos, con Camino y con Puerta, en Palma de Mallorca, que era de Balañá, la plaza. Sí. Y entonces a una corrida de toros de Santa Coloma. Y no hace falta que me diga todo el cartel, cuéntame la anécdota. No, la anécdota, que yo no estoy bien con la corrida, en los primeros años de alternativa, y ellos eran dos monstruos. Claro. Y se montan en el avión y yo entro por detrás y me siento detrás de ellos con mi apoderado Paco Ortega. Y le dice Camino, pero dice Puerta a Camino, compadre, Cañailla no viene a quitarnos a nosotros nada, no tienes valor. ¿Y tú enterándote? Claro, me voy a arrancar yo y me pega mi apoderado un manotazo aquí y dice, tranquilo, que dentro de 3 domingos, dentro de 2 o 3 semanas va a ¿cómo torear entraste en el tú puerto. en esa corrida? No, en el puerto. ¿Cómo entraría tú? Espérate lo que pasó. Bueno, me voy para... lo despedimos allí cuando llegamos a Valencia, en el avión. Y el puerto, Santa María. El cartel. El cordobés, Diego Puerta y Ruiz Miguel. La corrida Ya está. No, pues la corrida no se enlota. Se escogen 2 toros cada uno. Vale. Y yo 2 toros. Y entonces mi apoderado, como era mi apoderado para Ortega, dice, Ruiz Miguel sortea. Con algunos sortea. Este 2 toros no. Este sortea. A las 4:30, cerca de las 5, se hace el sorteo. Y los 2 toros que me habían dejado a mí,
ya no me toca a mí ninguno de los dos. Se abren los lotes otra vez, se sortea. Y tu toro le toca a Paco Camino. Exactamente. No, a Camino no, a Puerta. Y el otro a Y ahora, Cordobés. el toro que iba a hacer el malo que te iba a tocar a ti, le toca a Diego Puerta y te quería matar. Y entonces en el caballo blanco nos vestíamos los dos. Y cuando yo salgo a hombro, porque yo era el último a hombro con la gente de San Fernando, que se acabó el papel, que no lo acabé yo, lo acabó el Cordobés, por supuesto. Pero de ahí vino mucha gente de San Fernando. Y le toco el hombro, yo a hombro. Y él por andando y le toco el hombro así. Uy, con coraje que da eso. Ay. Y ya la multitud de la gente me sacan a hombro, pero tengo que ir al Hotel Caballo Blanco, que estaba también vistiéndose. Y lo veo venir por el Jo, lo veo de venir y digo, ya lo tengo en lo harto. Digo, ya lo tengo en lo harto. Y me dice, oye, ¿tú por qué me tocas el hombro? Y digo, maestro, ¿usted se acuerda de Palma Mallorca? ¿De Palma Mallorca? Digo, sí, que usted con el maestro Camino decía que yo no venía a quitarle nada a ustedes. Pues ya la quita 4 horas y un rabo a la corrida. ¿Y tú te acuerdas de eso? Digo, yo no me voy a acordar, maestro, y la tenía aquí en la barriga. Pues te voy a decir una cosa, así se puede ser figura del toreo. Bueno, qué bonita. Terminó bien. Pues nos vamos a ir hasta el año 1941. En el Cerro del Águila, en Sevilla, nació un niño que desde muy pequeño soñaba con ser torero, desde chico. Nadie de su familia lo era, no tenía tradición, pero con 5 años se pone delante de un becerro la primera vez. Era un niño muy precoz, decidido, con mucha hambre de triunfo y con mucha gracia innata también, que pronto destacó por el valor con el que miraba al toro. En la plaza lo apodaron Diego Valor o el Espartero, fruto de sus éxitos y sus numerosas cornadas. Para contarnos qué había detrás de este hombre valiente, hemos quedado con la persona que mejor lo conocía, su hija María José Puerta. Bueno, María José, vamos a hablar de uno de los toreros con más valor que ha tenido, ¿no?, la tauromaquia. De hecho, le llamaban Diego Valor, ¿no? Diego Valor, sí. Pero lo primero que quiero saber es cómo empieza todo. ¿El qué te contaba de su vida, de su infancia? Pues mira, sus padres eran de Cádiz, mi abuela era de Arcos de la Frontera y mi abuelo de Jerez, pero se vinieron aquí a Sevilla. Porque él era del Cerro del Águila, ¿no? Él nació en el Cerro del Águila, en la calle Lisboa, pero en aquel entonces, como no había parroquia, la parroquia que le correspondía era la de San Bernardo. Entonces él se bautizó en San Bernardo. Y al bautizarse en San Bernardo, ya todo el mundo da por hecho que él es de San Bernardo, pero él es del Cerro del Águila. Y allí en el Cerro del Águila, él empieza, me imagino, como todos los niños de la época, a jugar al toro, ¿no? Es que mi abuelo, su padre, trabajaba en el matadero. Entonces él allí fue donde, porque él no viene de ninguna saga, ni porque, por ejemplo, por la parte de mi madre sí también hay de los algabeños, de la saga taurina, pero por la parte de mi padre jamás había nadie en la familia ni nada. Entonces él iba a ver a mi abuelo y allí se le despertó el gusanillo. Incluso a mi padre no le gustaba el colegio, se escapaba del colegio, tenía metida en una tubería, a la salida del colegio, en una tubería tenía metido un trozo de trapo y con eso se iba a torear. Y allí fue donde a él se le despertó la afición del toro. Entonces, él al colegio no iba mucho, ¿no? Él se escapaba y de hecho desde muy jovencito, con 11 años ya se independizó. Que de hecho fue con 11 años se independizó. Sí, se fueron a torear Paco Camino y él, que fue por eso se hicieron tan amigos, que eran más hermanos que amigos. Y empezaron a torear la Sierra de Huelva. Empezaron por Aracena, Cumbres Mayores. Y con 11 años 12 años se fueron. Se van de casa y se van para torear. Sí, se van para torear y de hecho es que empezaron a torear muy prontito. Éramos jovencillos, tendría 10 o 11 años y como allí había mucho ganado bravo que venía y esto, pues me echaron un becerrillo chico y lo toreé y ahí ya pues más me entró la afición de querer ser torero. ¿Y torearía lo que le echaban? Lo que le echaban y donde le echaban. Y de hecho una de las anécdotas que además él cada vez que le hacían una entrevista lo cuenta, fue una novillada en Albuquerque, una novillada muy seria, con muchísima presencia, que era una corrida de toros, no era una novillada.
Entonces, cuando la cuadrilla se percató del panorama, dijo que no toreaba. Porque eran novillos que no eran novillos, que eran más bien toros. Eran toros, eran de novillo, no tenían nada. Y con 2 pitones enormes, ¿no? Y claro, estábamos hablando de un chaval sin ningún tipo de experiencia, o sea, inexperto por completo. Prácticamente no había toreado nunca. Entonces los que lo acompañaban en aquel viaje dijeron que no, que era imposible, que este muchacho no podía ponerse delante de aquella fiera, ¿no? Entonces, fíjate los pueblos, ¿no? El alcalde, el municipal, guardia civil, todo el mundo, ¿cómo que no? Que esto lo tiene que matar, que este muchacho lo hemos contratado para que mate esto. No puede, es que no está capacitado. Bueno, pues nada, pues de aquí no salen ustedes. Y de aquí no salen ustedes y se fueron al cuartelillo de la Guardia Civil. Estuvieron 3 días en el calabozo y por las mañanas escuchaban al pregonero que decía: los pimientos están a no sé cuántas pesetas, los tomates a no sé cuántas pesetas y los toreros siguen en la cárcel. Y ahora encima la asustaban y le decían que había fantasmas con 15 años por la noche. Hombre, que 15 años en un calabozo, ¿y cómo salieron de ahí? Pues a los 3 días, cuando ya se cumplió los 3 días de estar preso, ya lo echaron a la calle. En esos primeros pasos dentro del mundo del toro, ¿qué te contaba él de aquella época? Porque me imagino que tuvo que ser duro, ¿no? Fue muy difícil, fue muy difícil. De hecho, ya mi padre, donde tuvo ya más suerte, fue en Barcelona. Y toreó una nocturna, quedó muy bien, y ya pues fue una tras otra, y así fue hasta que tomó la alternativa aquí en Sevilla. ¿Y quién le dio la alternativa? La alternativa se la dio Luis Miguel Dominguín. En aquella tarde pues no hubo mucha suerte, pero después ya en Zaragoza, que tenía la feria hecha, pues tuve más suerte y me fui a América. Y fui a América para el año siguiente tuve más suerte en España. Hay un toro que marcó también su carrera, ¿no? Escobero. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante? Pues fue un toro que pesó, yo no sé si pesó cerca de 700 kilos, una cosa así, una bestialidad. Mi padre, que era más bien chiquitito. Yo lo recuerdo como si lo estuviera viendo porque lo viví en la plaza. Escobero era un toro berrendo, una capa no habitual en Miura, o sea que tenía partes blancas y partes negras. Escobero salió a la plaza y desarrolló todas las características de los toros de Miura. Diego Puerta empieza a lidiar a Escobero y lo primero que hace Escobero en el primer muletazo es mandarlo por los aires. Bueno, sufrió hasta 6 o 7 cogidas consecutivas durante la faena. Lo cogía una vez y ahí estaba otra vez el torero de pie con la muleta puesta y lo volvía a coger y lo volvía a coger. Y lo metieron en la enfermería y de hecho fue la cuadrilla la que recogió el trofeo porque él ya estaba dentro, estaba hecho polvo. Al día siguiente, Puerta también estaba anunciado en Sevilla y apareció en la puerta de cuadrilla, también estaba yo en la plaza, vestido de rosa y oro, con toda la cara llena de esparadrapos. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. A partir de esa tarde y de ese toro, sí, empieza ya a subir. Además fue un torero que no fue así pico de, sino él subió y ya se mantuvo, que mantenerse, llegar a figuras difícil, pero mantenerse como figura todavía más complicado, ¿eh? Cuando ya empezó a torear más y a llegar a ser figura, ya toreaba otro tipo de corridas, ya no eran corridas tan duras como al principio. ¿No? Y aunque a él siempre el apodo de Diego Valor, pero era por eso, porque él se arrimaba y él decía o por la puerta grande o por la puerta de la enfermería. Pero mi padre tenía mucho arte, mi padre a la hora de torear, las chicuelinas eran preciosas y tenía mucho arte. Lo que pasa que es que ya lo apodaron con ese apodo y se quedó. Era un león, en la plaza, fuera de la plaza, quería ser mejor en todo. Si la finca del al lado llovía 10 litros de agua, en la suya había caído 40. Era ese empuje que después se reflejaba delante del toro. Diego Puerta salió con cornas abiertas, con la boca partida, con una raza que hoy no hay toreros con esa raza. Diego Puerta, desde que empieza a circular por los ruedos, destaca por 2 motivos. Uno, por un valor fuera de lo común. Un valor que raya en lo temerario. También destaca por su sevillanía. Claro, no se puede olvidar que Diego Puerta no solo es un torero valiente,
sino que también es muy buen torero. Pero no le importaba ser cogido a cambio de culminar su faena, culminar su tauromaquia. Era de escalofrío. Camino le decía, compadre, déjate ir un poquito, cálmate. Le decía porque ponía eso muy exigente, ¿no? ¿Tuvo cuántas 58 cornadas. 58 cornadas. Era un mapa, imponía verlo, ¿eh? Muchas le cosieron sin anestesia porque en aquella época no es como ahora. Y ¿sabes lo que pasaba? Que es que ya la anestesia no le hacía efecto. Y después otra cosa que había en aquella época, que como no había los adelantos a nivel de salud que hay ahora, ni de hospitales ni nada, pues en la plaza pedían por el altavoz personas para ofrecerse para donaciones, y tanto Paco como él tenían hepatitis C de eso. ¿De las transfusiones y todo eso? Sí. Diego Puerta recibe cornadas porque atropella la razón en muchas ocasiones. Es decir, expone más de lo que los toros a los que se enfrenta merecen. Y son, creo que 55 cornadas en su vida, de ellas 34 graves o muy graves, y algunas gravísimas. Algunas, la que le partió el hígado, creo que fue en Bilbao, que le dieron también la extrema unción y tenía el hígado partido por 2. Maestro, ¿qué pensaba usted cuando era consciente de que podía morir? Porque ha estado usted a punto de hacerlo, de hecho. No piensa uno eso, cuando está uno a la plaza va con una tensión y una cosa que da más que ver el toro por todos lados. Y lo que vive y lo que quiere es torear y está bien cortado orejas, nada más, y entonces no piensa otra cosa. ¿Cómo era la relación que tenía con sus compañeros? Mi padre era un hombre muy serio y de pocas palabras, pero era amigo de sus amigos, y ahora eso sí, en el paseillo y en la plaza no tenía amigos. Había un pique, que es lo que yo veo que se ha perdido ahora. Ese pique, esos quites, eso yo ahora los veo que son más amigos, es como que, no sé, es otra forma, pero en aquel entonces es que, sobre todo con Paco. ¿Con Paco Camino? Sí, sí, sí. O sea, que eran íntimos, eran fuera como de hermanos, la plaza. eran como hermanos. De hecho, Pero Paco cada vez que venía a Sevilla, que venía a ver a su madre a cama, siempre llamaba a mi padre. Sin embargo, dentro de la plaza se querían matar. No, dentro de la plaza se calentaban para salir todavía más. En la plaza nos hemos peleado, tú verás, se le voy a partir un pitón a uno, no sé qué, no sé cuánto. Me lo partiste. ¿En Bayona? En Bayona, que nos hicimos un quite y digo, ya te espero en la próxima, que le voy a partir un pitón a uno tuyo. Da la casualidad que le hago un quite, le pego a Bella Verónica, claro, le dejo en el rabo, mejor dicho, en la huevera, le dejo la punta del capote al toro, y cuando va a cogerlo, se lo quito y hace plom, y se partió el pito. Y yo se le había dicho de broma, digo, tú verás, ese que se crea que en serio, ¿cómo que se lo creo yo? Ya me perdiste el pito al toro. Eso ya sabía yo que me lo iba a hacer tú. Y se enfadó con usted entonces, ¿no? No, el que me enfadé fui yo. Y fuera de la plaza, él se casó, tuvo 6 hijos. ¿Cómo conocía a tu madre? Pues la conoció en la Feria de Sevilla. ¿Ah, sí? En la Feria de Sevilla. Pero él era torero. Sí. Se conocieron en la feria, después dejaron de verse porque fue la temporada, pero ya de cara al invierno empezaron otra vez a verse, y al año se casaron aquí en la Catedral de Sevilla, el 1 de diciembre. Hoy he vuelto a enamorarme como la primera vez. Mi madre vivió para mi padre y para nosotros, y cuando mi padre se iba, pues ella se quedaba pendiente del teléfono porque era lo que había. Pero ella no iba a verlo tampoco. No, mi padre no es que nunca le dijera nada, pero ella no iba porque ella lo pasaba muy mal. Ella nunca jamás fue a ver claro, a mi padre y en la además plaza. sabiendo lo que se exponía tu Exactamente. padre, que era un torero que cuando toreaba. Sí, no, y que rara era la tarde que no le cogía a lo mejor cualquier percance, pero que fueron muchos percances. Con tan solo 33 años y cosido a cornadas, decidió cortarse la coleta. Le prometió a su mujer que el día que tomase esa decisión nunca más volvería. Y lo cumplió, cosa rara en los toreros que siempre suelen regresar.
y lo cogió un toro en Zaragoza y le partió la bolsa escrotal. Y por el camino vio a un crítico taurino sevillano en el tendido y a voz en grito le dijo: oye, di en el micrófono que el día 12 estoy en Sevilla. Se retiró aquí en Sevilla el 12 de octubre de 1974, mano a mano con Paco Camino, que fue el que le cortó la coleta, y ahí se acabó su época de torero vestido de luces. Los lirios con su cola en la rosa tan olorosa. Ay, ay, ay. Cuando tú eras pequeño, tu padre estaba todavía en activo, ¿no? Cuando mi padre se retiró, yo tenía 4 años. Pero como yo digo que mi padre se retiró vestido de luces, pero mi padre siguió toreando festivales, 40, 50, 60 festivales al año, y mi padre le daba igual que fuera vestido de luces que vestido de corto, él se exponía exactamente lo mismo. O sea, él ya se había retirado, pero seguía. Sí, él seguía toreando, ya te digo, 40, 50 festivales al año toreaba. La retirada la llevó bastante bien. Él se retira conscientemente de que no va a volver a torear nunca más. Pues claro, cuando Diego Puerta se retira de los toros, todos pensamos que iba a volver, porque con 33 años te va a volver. No volvió a ponerse un traje de luces nunca más. Yo creo que el torero se debe de ir, que deje un recuerdo fuerte en el toreo, para que siempre los asignados se acuerden de uno. ¿Cómo fue su vida fuera de los toros oficialmente? Pues una vida muy activa, porque mi padre era muy trabajador, tenía la finca, iba todos los días por la mañana, nos llevaba en el coche al colegio, nos dejaba en el colegio. Él después se iba a la oficina, pasaba la mañana en la oficina, venía, comía a casa y ya se iba a la tarde al campo. ¿Y cuáles son los últimos recuerdos que tienes tú de tu padre? Yo, al final, él tuvo una diabetes. Ese fue el principio del fin de él, porque era muy mal paciente. Y él, yo lo veía eso, que cada vez se iba deteriorando más, y el final pues fue muy duro. El final fue muy duro y murió de un fallo multiorgánico al final. Empezaron a fallar los riñones, paralizándolo el resto de los órganos, hasta que murió en su casa en cama. Si volvería a nacer, ¿volvería a ser torero? Sí. Y ahora tuviera ahora mismo unos 20 años ahora mismo. ¿Con las mismas cornadas? Con la misma cornada. ¿Cuál crees tú que es el legado de tu padre, de Diego Puerta? Yo creo que fue que él quiso ser torero, él dio todo por ser torero, y cuando le preguntan qué fue para él lo más importante de su vida, y él siempre te iba a decir el ser torero, y ya no solamente el ser torero, sino el conseguir lo máximo dentro del toro. El legado de Diego Puerta es el de la casta indomable, el del afán de superación. Nadie va a quedar por encima mía. Es el querer siempre ser el primero, a costa de lo que fuera, aunque fuera a costa de la cornada. Dejaba el legado de ser el torero probablemente más valiente que jamás tuvo Sevilla, y en consonancia pues el torero de los más valientes que ha habido en la historia del toreo. La herencia que ha dejado y el legado que pueda dejar es un legado que se le ha ganado a base de cornada y a base de cojones, porque ese tenía cojones de verdad, para todo en la vida. Ese no se le ha posado una mosca en el hombro. Sevillano yo soy, de pura cepa, de pura cepa. Sevillano yo soy, de pura cepa, y presumo de feria y de caseta, y de caseta de la tierra bendita, donde nació, de cante y torero y amigos míos. Bueno, con 33 años se retiró muy joven, ¿no? Con 33 años ya tenía más de 50 cornadas. Sí. 58. En 16 temporadas que estuvo de matador de toro. ¿Era o voltereta o corná?
efectivamente. Se retiró con mi padre, mano a mano quiso. En mano a mano con Paco Camino. Y no volvió más, ¿eh? No. Pero luego él sí que toreó 50 festivales. Sí, festivales. Y no se vistió. Además de lo Que se ponía como si fuera una corrida, que se daba por Portagayola, que sufrían igual. No se vistió más, pero toreó festivales, muchos festivales benéficos. Con 33 años. A mí me gustaría que me dijerais, Rafa, el legado de tu padre, para ti. ¿Cuál ha sido el legado de Paco Camino como padre? Para mí que ha sido el toro más completo de la historia. Correcto. Con los permisos del maestro. No, lo tienes, te lo doy todo. Vale. Porque era... Solo falta poner banderillas, pero como era muy torpe de piernas, mejor que dejarlo como está. Yo tampoco me gustó nunca. Y era que el capote, muleta, espada, es que lo veía, salía el toro y yo decía, bueno, al instante. Vale. Maestro, te voy a pedir un adjetivo de cada uno de los tres, pero un adjetivo. Un adjetivo que lo que. Pues vale, una cualidad que lo defina. Una cualidad. Adjetivo que lo que. Perdóname. Es que me he puesto muy exquisita. ¿Esto está en el diccionario? Sí, está. Me he puesto muy idiota. A ver, una cualidad. Una solo, que te conozco, que llegamos al prime time. Una de Paco Camino. Una de Paco Camino, su sabiduría. Diego Puerta. El valor. El Litri. El Litri, su bondad y sus cojones. No, es que no había dicho ninguna picardía. No, hoy. hombre, yo si se va sin decir una picardía me da algo a mí. No, hombre, que eso no es picardía, esto está en el diccionario. También. Bueno, y para vosotras, compañeras, para terminar. Sí, con una palabra, bueno, inteligencia y el más completo también. Yo diría Paco Camino, la bondad de Litri marcó una época, y de Diego Puerta el valor, pero también la torería. Es un torero que no por valor toreó corridas duras, sino que bueno, estuvo en los grandes carteles y con mucha pinturería y torería también. Ana María, no te quedan adjetivos. No me queda, ya me lo han quitado todo. Pero bueno, yo diría del Litri su transmisión. Era un torero que transmitía y llegaba mucho al público y a la gente y a las personas que tenía cerca. De Paco Camino, la clase y un torero muy completo. Y de Diego Puerta, aparte de su valor, ese punto honor que tuvo siempre para estar por encima de todo. Maestro, ¿estás a gusto? A gustísimo. Pues que yo voy a hacer una OPA hostil. Contrátame otra vez. Para todos. Se ofrece. Yo voy a hacer una OPA hostil, Enrique Romero, y te lo voy a quitar. Ya te lo digo, No. Bueno, ha sido Yo me moriré con Enrique. Ha sido una maravilla tenerte, ya sabes que te queremos muchísimo en esta casa. Rafa, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por invitarme. Y compañera, repetimos, un placer, repetimos. Gracias. Bueno, ya sabéis que en el legado siempre destacamos a grandes figuras del arte en general, del toreo, del cante, del baile, y este era nuestro homenaje a 3 toreros de raza que marcaron una época, los 3 andaluces. A todos ustedes les espero la semana que viene, y ya saben, mientras tanto, sean felices, la felicidad se trabaja. Ya está. Hasta la semana que viene.